Hola, soy Sara Moya Ríos, residente de Medicina Familiar y Comunitaria, y hoy voy a hablaros sobre el manejo del asma. Este es el índice que vamos a seguir y bueno, vamos a ello. En primer lugar, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias donde participan diversas células y mediadores de la inflamación, condicionada en parte por factores genéticos que cursan con hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable al flujo aéreo total o parcialmente reversible, ya sea por acción medicamentosa o espontáneamente. En cuanto a la prevalencia, según el estudio de Global Burden of Disease hecho en 2015, la prevalencia ha aumentado desde 1990 a 2015 en un 12,6% y la tasa de mortalidad por edad ha disminuido casi en un 59%. Es una enfermedad que tiene un gran impacto no solo sobre los pacientes, sino también sobre la sociedad en términos de calidad de vida, sentismo laboral y escolar, consumo de recursos y mortalidad. El estudio Asthma Cost detectó que los costes por asma en nuestro medio es del 2% del gasto sanitario total, donde el 70% de esto es debido al mal control de la enfermedad. En cuanto a factores desencadenantes de síntomas y agudizaciones, tenemos factores ambientales como pueden ser atmosféricos, la polución en los vegetales, domésticos como los ácaros del polvo y algunos tipos de hongos y virus. También tenemos factores sistémicos como algunos fármacos, los antibióticos y la aspirina, algunos alimentos como la leche de vaca, huevos, frutos secos y factores laborables, personas que están expuestas a fármacos, a maderas, a metales o a sustancias de origen vegetal. El diagnóstico de asma se debe considerar ante síntomas y signos clínicos de sospecha, como sibilancia, disnea o dificultad respiratoria, tos y opresión torácica, que son los llamados síntomas guías de predominio nocturno o de madrugada provocados por los desencadenantes comentados. Si tenemos la sospecha, tenemos que hacer una anamnesis en profundidad. Aquí tenemos algunas de las preguntas claves para comentar con nuestros pacientes. Es esencial un diagnóstico correcto, ya que tener una enfermedad crónica provoca un gran impacto no solo sobre los pacientes, sino sobre el sistema sanitario. Una exploración física normal no descarta el diagnóstico de asma y si el debut de la enfermedad comenzara con síntomas agudos, primero se inicia tratamiento y ya posteriormente se harán las pruebas de diagnóstico pertinentes. En cuanto al diagnóstico diferencial, es imprescindible, como en todo proceso de salud, tener en cuenta otras posibles causas. Podemos compararlo con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o con otras patologías posibles como pueden ser la fibrosis quística, bronquiectasia, tromboembolismo pulmonar, que ya tienen otros síntomas característicos, a tenerlos en cuenta. El diagnóstico de asma se basa en una clínica sugestiva y en la demostración de algunas de las características que definen la enfermedad, como la obstrucción bronquial, la reversibilidad, la hiperrespuesta bronquial y la variabilidad. Para la obstrucción es a través de la espirometría, en el que se calcula el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, la FEV1 y la capacidad vital forzada. El cociente entre estos dos debe ser por debajo de 0,7. En atención primaria, la espirometría confirma la obstrucción tan solo en un 16 a un 39% de los pacientes con síntomas intermitentes. Para la reversibilidad es con la prueba de broncodilatación en el que se administran 4 inhalaciones sucesivas de salbutamol y luego posteriormente se repite la espirometría a los 15 minutos. Se considera positiva cuando hay un aumento de la FEV1 o de la capacidad vital forzada mayor del 12% o mayor de 200 ml respecto a su valor basal. La reversibilidad también puede ser identificada con una mejoría de la FEV1 o del PEF tras 2 semanas de tratamiento con glucocorticoides sistémicos o de 2 a 8 semanas de glucocorticoides inhalados. Si la espirometría no es concluyente, se puede realizar una valoración de la variabilidad diaria del FEM en la mañana y por la tarde durante 2 semanas. Si la variabilidad diurna es mayor del 20% en 3 o más días de una semana, es positivo para el diagnóstico de asma. Si también es negativo todas estas pruebas, puede medirse la hiperrespuesta bronquial, agentes broncoconstrictores como la metacolina o como alternativa a estímulos osmóticos como el manitol. Esta prueba tiene un alto valor predictivo negativo para descartar un diagnóstico de asma. En cuanto a las medidas de inflamación y atopia, es a través de la medición de la fracción exhalada de óxido nítrico que evalúa de forma no invasiva la inflamación eosinofílica de las vías respiratorias. Un valor por encima de 40 partes por billón puede ser útil para el diagnóstico de asma, así como el recuento de eosinófilos que también es recomendable para este diagnóstico. Esta es otra diapositiva para que tengáis un resumen sobre el diagnóstico y recordad, pacientes con asma pueden presentar espirometría con valores normales o incluso con un patrón restrictivo, por tanto una espirometría normal no excluye el diagnóstico.
Respecto al estudio de la alergia, determina la existencia de sensibilización a aeroalérgenos que influyan en el desarrollo del fenotipo de asma alérgica o que desencadenen exacerbaciones. Se puede realizar en cualquier paciente con asma, independientemente de su edad. Para la anamnesis se tiene que hacer antecedentes personales y familiares de atopia y relación de los síntomas con la exposición alergénica. Para ello tenemos del método de elección el prick test o punción intraepidérmica. Aquí en esta diapositiva os dejo un esquema en el que se observa la actuación que hay que hacer ante la sospecha de un paciente que presente asma a partir de la anamnesis y de la exploración física. Es un poco para que lo tengáis presente. Respecto al tratamiento, el objetivo es lograr un control temprano del asma, así como prevenir exacerbaciones y la obstrucción crónica al flujo aéreo y minimizar la mortalidad. Se tiene que establecer un plan de tratamiento consensuado entre médico y paciente y no hay que olvidar primero comprobar las medidas no farmacológicas, la adhesión terapéutica y los factores de riesgo susceptibles de ser modificados. Tenemos por un lado los medicamentos de control, que son los glucocorticoides inhalados o sistémicos, los LABA, los antileucotrienos, el tiotropo y los anticuerpos monoclonales. Y como medicamentos de alivio tenemos los SABA, los anticolinéricos de acción corta inhalados y las combinaciones. Bueno, pues el tratamiento de asma, aquí vemos en este esquema, se trata de un tratamiento escalonado. En el primer escalón tenemos medicación a demandas, que son los SABA inhalados, que son en aquellos pacientes con síntomas diurnos ocasionales y leves, sin síntomas nocturnos, que tienen que estar sintomáticos entre los episodios, mantener una función pulmonar normal y no haber tenido exacerbaciones en el año previo ni presentar factores de riesgo para sufrirla. Luego tenemos el escalón 2, en el que ya tenemos un tratamiento de mantenimiento con glucocorticoides inhalados a dosis baja, y este escalón suele ser inicial para la mayoría de los pacientes con asma persistente que no han recibido tratamiento previo. También como alternativa tenemos los antileucotrienos. Respecto al escalón 3, el tratamiento de elección es la combinación de glucocorticoide a dosis baja con un LABA, que puede ser salmeterol, formoterol o el bilanterol inhalados. Otra opción también en este nivel es aumentar la dosis de glucocorticoide hasta dosis media, pero suele ser esta pauta menos eficaz. El escalón 4, el tratamiento de elección es la combinación de glucocorticoide inhalado a dosis medias con un LABA, que como alternativa también tenemos los glucocorticoides a dosis medias con un antileucotrieno. En pacientes con asma no controlada, a pesar del tratamiento comentado anteriormente, se puede hacer una triple terapia con glucocorticoide a dosis media, LABA y LAMA en un solo inhalador. Ya si seguimos aumentando tenemos el escalón 5, que se usan los glucocorticoides inhalados a dosis altas en combinación con un LABA, y si no también se pueden añadir LAMA, antileucotrieno, incluso la citromicina, que administrada 3 días a la semana durante meses puede tener un papel bastante importante en el asma. Por último tenemos el escalón 6, que ya son los fármacos biológicos, que esto lo tienen que hacer desde el servicio de neumología. También es importante, una vez que tengamos el tratamiento, clasificar el asma en gravedad, que se suele evaluar eso cuando el paciente ya está siendo tratado. Se clasifica en función de las necesidades de tratamiento de mantenimiento que se requieran para alcanzar el control de síntomas y las exacerbaciones. Y es necesario reevaluarla periódicamente porque puede cambiar. Según esto, se clasifican en intermitente, persistente leve, moderada o grave, dependiendo del escalón en el que estemos. La mayoría de la población asmática suele padecer asma intermitente o persistente leve, pero cuidado que no hay que subestimar su carácter inflamatorio. En cuanto al control del asma, es la situación en la que las manifestaciones del asma están ausentes o se ven reducidas al máximo por las intervenciones terapéuticas, reflejando en buena medida la idoneidad del tratamiento. Para ello tenemos aquí el esquema en el que se basa, por un lado, en el control del asma por el control actual y del riesgo futuro. El buen control actual se define por la capacidad de prevenir síntomas diurnos o nocturnos, el uso infrecuente de medicación de rescate, el mantenimiento de una función pulmonar normal y la ausencia de limitaciones para la vida diaria, laboral, física o social. En cuanto al control del riesgo futuro, incluye una prevención de exacerbaciones, de una función pulmonar basal reducida o un declive exagerado de la misma y efectos adversos del tratamiento. Para ello existen cuestionarios sencillos como el test de control del asma y el cuestionario de control de asma. Aquí en esta tabla que también vemos aquí, podemos clasificar dependiendo de lo comentado, de síntomas diurnos, de la limitación de las actividades y tal, pues se puede clasificar en bien controlada, parcialmente controlada y mal controlada. La herramienta fundamental para evaluar esto es la visita médica continuada de seguimiento. Si existe un mal control de síntomas
y exacerbaciones, lo primero hay que evaluar el nivel de adhesión terapéutica y comprobar la técnica de inhalación, preferiblemente ante cuestionarios validados o con información de retirada de fármacos en farmacia. En segundo lugar, hay que confirmar el diagnóstico de asma, a ver si no hemos enfocado mal al paciente y hay que plantearse otras patologías. En tercer lugar, buscar factores desencadenantes ya comentados. En cuarto lugar, identificar y tratar comorbilidades. En quinto, considerar un aumento de tratamiento. Y en sexto lugar, remitir al paciente a atención especializada si continuará sin control después de 3-6 meses o criterios de asma grave. La educación del paciente con asma es elemento básico del tratamiento. Su principal objetivo es proporcionar al paciente los conocimientos y habilidades necesarias para mejorar su autocuidado y el cumplimiento terapéutico. Los pacientes fumadores pues tienen que dejar de fumar, y la adhesión del paciente al tratamiento es un factor esencial, ya que se ha visto que cuando hay una disminución de este se asocia un aumento de la morbimortalidad, así como un mayor uso de los servicios sanitarios. Hay 3 tipos de pacientes: el errático, el que olvida tomar la medicación; el deliberado, que no la toma porque no quiere; o el involuntario, por desconocimiento de su propia enfermedad o del tratamiento. Para ello se debe valorar con el test de adhesión a los inhaladores o la retirada de fármacos en farmacia. También es importante la participación del paciente en la elección del inhalador, porque esto mejora la adhesión. También hay que realizar un plan de acción que consiste en un conjunto de instrucciones escritas de forma individualizada para cada paciente, teniendo en cuenta la gravedad y el control de su asma y el tratamiento habitual prescrito. Su principal objetivo: detectar precozmente el agravamiento del asma y la rápida instauración de acciones para su rápida remisión. Aquí en esta diapositiva tenemos una tabla en la que se definen los pasos que hay que hacer para el seguimiento de los pacientes con asma. Hay que hacer un control de los síntomas y de la función pulmonar, preguntando si ha tenido síntomas diurnos, si ha tenido síntomas nocturnos, si le ha impedido realizar sus actividades diarias su enfermedad. Hay que valorar el tratamiento, comprobando el escalón terapéutico, la técnica inhalatoria. Hay que valorar comorbilidades y agravantes como rinitis, poliposis, obesidad, fármacos que esté usando, demás. Identificar factores de riesgo para exacerbaciones como mal control, uso excesivo de medicación de alivio, problemas psicológicos. Luego, identificar factores de riesgo para la limitación al flujo aéreo, como infratratamiento con corticoides inhalados, eosinofilia en sangre periférica y riesgos de efectos secundarios de la medicación. Por otro lado, en este esquema que tenemos aquí al lado, la recomendación es que una vez diagnosticado el asma se haga un seguimiento con control de síntomas y función pulmonar cada 3 meses hasta alcanzar el control. Tras permanecer 3 meses bien controlado, se puede reevaluar, hacer un descenso del escalón terapéutico, y una vez fijada la mínima dosis que controla la enfermedad, se hacen revisiones cada 6 meses o al año. Y aquí tenéis el esquema para que podáis verlo. Respecto a los criterios de derivación a atención especializada, se realizan cuando queremos confirmar el diagnóstico de asma porque la espirometría con broncodilatador no haya sido posible o no se ha confirmado con espirometría o variabilidad del FEM, o para objetivar la hiperrespuesta bronquial a través de pruebas de broncoconstricción. También cuando se tenga que hacer un estudio de las comorbilidades cuando no pueda completarse de atención primaria, que posteriormente os enseño una tabla de ello. En asma grave y asma no controlada. El asma grave es cuando tiene múltiples fármacos y altas dosis, y la no controlada cuando tiene mal control a pesar de escalones de tratamiento. O en situaciones especiales, cuando se requiere un estudio alergológico, sospecha de asma relacionada con el trabajo, enfermedad respiratoria inducida por ácido acetilsalicílico u otros AINES, asma inducida por el ejercicio o mujeres embarazadas con asma. Aquí en esta tabla podemos ver las comorbilidades y agravantes asociados al mal control del asma, como pueden ser la enfermedad rinosinusal, el reflujo gastroesofágico, la obesidad, el síndrome de apnea y hipoapnea del sueño, la psicopatología, que tenga ansiedad, depresión, disnea funcional, fármacos, tabaquismo, alergias alimentarias, entre otros. Debe sospecharse asma en un paciente con sibilancia, disnea, tos y opresión torácica de intensidad y frecuencia variables. El diagnóstico de asma debe basarse en medidas objetivas de afectación funcional, siendo la espirometría con prueba broncodilatadora la prueba de elección.
El tratamiento se basa en medicación de mantenimiento, siendo esencial los glucocorticoides inhalados, otros son los LABA, los antileucotrienos, el tiotropio, los anticuerpos monoclonales, y como tratamiento de alivio está basado en los SABA y los anticolinérgicos de acción corta. Hay que valorar la gravedad cuando el paciente esté siendo tratado y el grado de control con el tratamiento prescrito. Se recomienda un plan de acción por escrito con el objetivo de detectar precozmente el agravamiento del asma y poder instaurar acciones para su rápida remisión. Es imprescindible determinar el grado de adhesión al tratamiento en cada paciente. Las recomendaciones que una vez diagnosticado el asma, el seguimiento debe realizarse con control de síntomas y medidas de función pulmonar cada 3 meses hasta alcanzar control y tener en cuenta los criterios de derivación a atención especializada. Esta es la bibliografía usada y muchísimas gracias. Espero que os haya gustado.